Buenas tardes a todos. Nos da mucho gusto que se encuentren hoy acompañándonos en esta plática. Agradecemos de antemano a Liseta Armenta, directora del Museo de Sitio del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, por la invitación a esta serie de pláticas. Yo soy Adriana San Román Peirón. Y yo soy Rosa Adriana Peirón Pucheu. Hoy vamos a tocar un tema que es poco conocido, pero seguramente a todos se les hará muy familiar. El título de esta presentación es De la labor a la industria, una mirada desde la floristería artificial. Como les acabo de comentar, vamos a iniciar con esta presentación. Para tener un marco sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, que es bastante amplio, vamos a hablar de algunos temas específicos. El primero es, ¿qué es la floristería artificial? Para seguir, ¿qué importancia tenía en la educación femenina? ¿Quiénes eran quienes producían estas flores artificiales? ¿Cómo se volvieron populares y después comerciales? ¿Quiénes las usaban? ¿Y qué ha pasado con estos artefactos hacia el siglo XXI? Para empezar, hablemos de qué es la floristería artificial. La floristería artificial es una tradición productiva que se originó posiblemente en Asia y mediante las rutas comerciales de antaño, en especial la ruta de la seda, es posible que haya llegado a Europa. Esta técnica, esta tradición, se desarrolla de manera excepcional en la Europa del siglo XV, en los actuales países de Francia, Italia, y también en el Reino Unido. Fue muy común que se incluyera este tipo de labor en la educación de las niñas de las élites y como era algo muy delicado, era considerada una labor deseable y apropiada. Sin embargo, en México su uso despunta hasta el siglo XIX. Aquí les mostramos una línea del tiempo en donde les pueden observar imágenes de distintas flores artificiales a lo largo del tiempo, empezando justamente con estos vestigios arqueológicos que se encontraron en la Ruta de la Seda, datados en el siglo IV, terminando con las flores industrializadas que podemos encontrar en cualquier casa de manualidades, ahora en el siglo XXI. ¿Pero qué es la labor? Bueno, la labor es esta serie de actividades a las que se dedicaban las niñas y las mujeres. Y estas fueron el eje conductor de la educación femenina a lo largo de más de 3 siglos. Actualmente pocas personas, sobre todo en ciudades como la nuestra, dan importancia a estos conocimientos. Sin embargo, eran considerados de suma importancia en aquella época. La educación femenina fue un tema de mucho debate para la sociedad durante muchísimos siglos. ¿Por qué? Porque consideraban que la mujer era sumamente distinta al hombre y por ello la educación femenina fue diferenciada de la masculina durante mucho tiempo. A través de diferentes corrientes de pensamiento, el objetivo principal en la educación de las niñas fue que ellas adquirieran las destrezas y tuvieran la instrucción necesaria para realizar su papel de madres, esposas, administradoras del hogar, y todo ello dependiendo del estamento social al que pertenecían. Desde mediados del siglo XVI existen estos muy interesantes tomos que bajo los títulos de consejeros, cartas, manuales, etcétera, llevaban a sus lectoras hacia un tipo de comportamiento que era moral y virtuoso según consideraba la sociedad. Y este comportamiento no solo abarcaba su vida privada, sino también su vida pública y las actividades a las que podían dedicarse. Esta tradición educativa, de forma evidente, no solo era común en Europa, sino también en el Nuevo Mundo y estaba dada en los espacios tanto privados, en las casas de las chicas, como en los espacios públicos, como los centros de enseñanza. En el Nuevo Mundo se siguió con este esquema, como ya les decía. Sin embargo, destacan las instituciones educativas, justamente como el Colegio de San Ignacio de Loyola, que fue fundado en 1732. La institución fue especial porque no dependía ni del clero ni del gobierno de la ciudad y
era muy importante dentro de estas instalaciones la enseñanza de la costura y el bordado, comprendidos como artes decorativas o menores. Y esto adquirió tal relevancia que se creó una sala específica, la sala de labor, en donde la permanencia de las colegialas era obligatoria, desde las 3 de la tarde hasta las 5 o hasta las 6 en verano. Y en ella, pues, obviamente se dedicaban a hacer todo este tipo de labores manuales. Desde el siglo XVIII se tiene documentado que en el colegio se hacían flores de tela, que también eran posteriormente puestas a la venta y para inicios del siglo XX, en conjunto con muchas otras actividades, ya eran consideradas como clases especiales. En algún momento de este siglo XX, las clases se dejaron de impartir. ¿Pero qué pasaba en México alrededor del siglo XIX? Pues debemos recordar que una serie de enfrentamientos bélicos, entre ellos la Guerra de Independencia, había desatado una gran inestabilidad social, política y económica. Y el gobierno busca regresar a la estabilidad y al progreso mediante el fomento de la inversión extranjera. El gobierno invita inmigrantes y ellos empezaron a llegar en forma de redes sociales que tenían una estructura clánica, es decir, venía primero una persona de una familia y ya que estaba establecido y o tenía un trabajo fijo, traía a alguien más de la familia para seguir con el mismo sistema y en algún momento abrir su propia empresa. Esto desarrolló un sincretismo cultural, sobre todo en las ciudades, que modificó las costumbres y los gustos locales. Debemos de recordar que una de las más destacadas inmigraciones fue la francesa, que, como les he venido diciendo, es un fenómeno predominantemente urbano. Estuvo favorecido por la Guerra de Secesión en Estados Unidos, la intervención francesa y el Imperio Mexicano de Maximiliano de Habsburgo. Después de todas estas guerras e influencias extranjeras, lo francés en México era sinónimo de calidad y buen gusto. Durante el porfiriato, sobre todo, se fomentó la modernización urbana y se intentó imitar París. Entre estos inmigrantes que llegaron, destacan los Barcelonet entre muchos otros grupos. Y uno de estos grupos de franceses se dedicó a la floristería artificial. ¿Quiénes producían las flores artificiales fuera de las instituciones educativas? Normalmente eran empresas familiares que, ya que estaban establecidas, tenían una fuerza laboral constituida principalmente por mujeres y niños. Mucho del trabajo no se realizaba en las factorías, sino que era trabajo que se llevaba a domicilio de los trabajadores, como se puede observar en la imagen que estamos presentando. La floristería artificial requería de todos sus trabajadores una alta especialización. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer un tipo de flor que otro tipo de flor. Se empezaba desde muy pequeños para ir aprendiendo las tareas más básicas y con el paso del tiempo quienes tenían mayores destrezas eran invitados a que aprendieran nuevos procesos y nuevas técnicas. El pago desde aquel momento a los trabajadores se realizaba a destajo. Esto quiere decir que si tú producías más flores que tu compañera, evidentemente tú ibas a ganar mucho más dinero que ella. Y en el siglo XIX, después de la Revolución Industrial, se empiezan a desarrollar máquinas especiales, por lo que la fabricación de estas flores artificiales cambia de ser totalmente manual a una tarea compartida con técnicas manuales y semi-industrializadas. Aquí vamos a iniciar nuestra historia. Nosotros estamos presentando este estudio ¿para qué? Para conservar una tradición familiar que lleva más de 5 generaciones. ¿Por qué? Porque las flores artificiales están presentes no solo en las colecciones particulares, sino también en las colecciones públicas en los museos de este país y en los museos de todo el mundo. Son una herencia cultural de la humanidad que poco se estudia. A las familias mexicanas, por lo menos, durante 3 siglos nos han acompañado desde que nacemos hasta que nos morimos.
Y actualmente la industrialización ha acabado con estas técnicas, por lo cual creemos que es de suma importancia revalorarlas y considerarlas como parte de lo que tenemos que rescatar de nuestra herencia cultural. En México, para 1900, existían por lo menos cuatro fábricas de flores artificiales. Tres de ellas eran la de Ducas, la de Gazot y la de Tenconí. Todas ellas estaban situadas muy cercanas. Sin embargo, nos vamos a enfocar solamente en una de ellas, en la fábrica de flores y plantas artificiales, a Ducas y sucesores. Como pueden ver, estos anuncios en los directorios de la época nos muestran justamente la gran variedad, no solo de objetos que se fabricaban en aquel entonces, sino también este sincretismo cultural. Tenemos una guía comercial en inglés, tenemos una guía comercial en español, auspiciada por Porfirio Díaz. Y regresemos a nuestro caso de estudio. En 1830, Alphonse Ducas funda esta primera casa productora de flores artificiales y la ubica en la calle de Empedradillo número 10. Años después se asocia con otros dos franceses, Etienne y Judith Pouchot, y cambian su ubicación a la calle de Uruguay número 90, en donde seguramente tenían mucho más espacio que en Empedradillo. Hacia 1890, los Pouchot adquieren la fábrica y para 1902 su nombre ya es Fábrica de Flores y Plantas Artificiales, Epucheu. Hacia 1905 ya no existen indicios de las otras fábricas de flores. Sin embargo, gracias a las consultas que hemos realizado en el archivo propio de la fábrica, hemos encontrado que muy posiblemente todas las patentes y las herramientas fueron adquiridas por los Pouchot para continuar con la labor. La fábrica de Ducas y sucesores, como les comentaba, fue una de estas pioneras en el mercado y por ello desde el inicio empezó a realizar catálogos en donde podía mostrar a sus clientes las mercancías que podrían adquirir. Aquí como ejemplo les ponemos una dracena que está fabricada con algodón, lleva 18 hojas, su altura es de 50 centímetros y en aquel entonces costaba 2 pesos con 25 centavos. Impresionante, ¿no? Y ya entrando un poco más en el siglo XX, entre 1910 y 1922, el hijo menor de Etienne y Judith, Henri, traslada la fábrica provisionalmente a la calle de San Antonio Abad número 30, abre una sucursal con venta al público y construye durante 5 años un establecimiento en donde el espacio estuvo diseñado específicamente para la fabricación de estos objetos. No solamente eran floristas. Las personas en el siglo XIX, sobre todo cuando tenían estas posibilidades, eran empresarios y no solo se dedicaban a una cosa. Los Pouchot tenían parte en un coto de caza, también eran miembros activos de una asociación de remo y fueron fundadores, entre otras cosas, del cuerpo motorizado de la Cruz Roja, solo por mencionar algunas de las múltiples actividades. Estas personas del siglo XIX eran impresionantes porque tenían el tiempo y los medios para dedicarse a tantas cosas tan interesantes como hacer flores y luego irse a remar. Les presento a la familia Pouchot: Etienne, Judith, Adrien y Henri. Ellos son, pues, nuestros antepasados y los que le dan origen a esta tradición de cinco generaciones. Les presento ahora a la segunda generación de floristas. Etienne ya creció, se casó con Refugio y tuvieron 2 hijos, Luisa y Enrique. Perdón. Okay. Y
Ya para los años 60, la fábrica, ese es el edificio que Henri construyó, está en la planta de las trabajadoras con muchas otras personas que fueron invitadas para esa celebración en específico. Pueden ver aquí a María Luisa, a Refugio, y si la reconocen, platicamos un poco al final. La tercera y cuarta generación de floristas, evidentemente, pues tenemos ya mucho mejores fotografías de ellas usando las flores. Esta es María Luisa con su esposo y aquí abajo Rosa Adriana, aquí a mi lado, en su primera comunión y su boda. Y yo soy la quinta generación. Y si ven, las violetas que traigo puestas son las mismas de la foto. Pero ahora entraremos a la parte interesante del asunto. ¿Cómo se hacían estas flores artificiales? Para esto los dejo con la experta. Bueno, para hacer una flor artificial, lo primero que tenemos que tener presente es qué queremos hacer, qué tipo de flor y el uso que le vamos a dar. Tenemos que seleccionar nuestro material, prepararlo, cortarlo, teñirlo si es que queremos teñirlo, si es que queremos darle algún otro matiz a la flor, el gofrado, la montura y el armado del producto final. Se preguntarán qué es el gofrado y qué es la montura. El gofrado es darle forma a una flor de alguna manera, ya sea con una herramienta o a mano. La montura es el armado de la flor y el armado del producto final es, por ejemplo, el armado de un ramo como el que trae Adriana, que tiene varias flores, la hojita y demás, ¿no? ¿Qué materiales emplear? Pues los principales son el material que vayan a usar, papel, tela, cuero, pluma, el apresto que se vaya a utilizar para hacer que se pueda cortar la tela o el papel, el teñido que ya les mencioné antes, el armado de materiales de soporte, dependiendo del tamaño de la flor. Si es una flor enorme, vamos a necesitar algo sobre qué sostenerla, que pueden ser alambres, pueden ser varitas, dependiendo del tipo de flor y del armado que se le quiera dar. El armado de los materiales de amarre, dependiendo del tamaño del arreglo que se vaya a hacer, puede ser desde una malla de gallinero, en donde se vayan a colocar las flores, hasta un pequeño alambre, en donde se vaya a armar un ramo. Y también la seda. Claro, también la seda. ¿Con qué armamos? Varían mucho los materiales de la misma forma. Puede ser un hilo de diferentes tipos, puede ser papel. Ahora ya tenemos otros materiales como el Florateip, que es muy práctico para ciertas cosas. Y también utilizamos adhesivos. Y dependiendo de lo que vayamos a hacer es el tipo de adhesivo que utilizamos. Aquí tenemos una muestra de la forma en que se teñía. Eran anilinas, que ya no se usan mucho porque son súper tóxicas, pero era maravilloso ver aquellas paredes llenas de color. La maquinaria especializada que había. Bueno, la maquinaria especializada de este tipo se dejó de hacer en los años 60. Se hacía en Francia. Y aquí hay unas muestras. Si ven, había una cortadora, que ya les mostraremos adelante cómo se usaba, y prensas o cortadores de diferentes tipos. Les mostramos, aquí hay unos suajes para corte. Estos tenían la forma de la flor o del pétalo. Los moldes y contramoldes para prensado, que les llamamos macho y hembra, que era lo que le daba la forma a la flor cuando no se hacía a mano, que se hacía con los acocadores que vemos abajo. Y bueno, también se usan muchas otras herramientas a todo lo largo del proceso, como pinzas, tijeras, navajas,
brochas, pinceles, recipientes para colocar las pinturas, etcétera. Así es. Aquí les mostramos un poquito de cómo se hacía. Se montaba en un bastidor las telas, después se les colocaba el apresto, que dependiendo de la tela es el tipo de apresto. Aquí está la máquina de corte con Henri Pouchot, que está cortando las telas. Y a un lado vemos algunos pétalos cortados con mis manos por ahí. Después se hacía el teñido. En este caso tenemos aquí algunas tinciones medio extrañas. Existían muchas técnicas de teñir también y esas son muy interesantes. Así es, porque se puede teñir desde la tela al principio y después hacer el corte, o ir tiñendo pétalo por pétalo, dependiendo de la flor. Como pueden ver en estas, el centro tiene un color y los pétalos están degradados. Ese es otro tipo de técnica de teñido. Después se pasaba a dar forma a las flores, que podía ser con unas prensas y el machiembrado para dar la forma, o planchado se le dice, que se hacía con los fierros acocadores sobre alguna superficie que permitía que se le diera forma a esto. Aquí vemos el proceso de producción de flor y el armado. Aquí se ven a un montón de chicas. Ellas armaban y se recogía el producto de su labor cada 15 minutos. Había gente especializada tanto para el pegado, para el armado, para el gofrado o para el armado final del producto. Bueno, aquí les presentamos la casa de Uruguay 90, que fue donde estuvo primero ya como fábrica de flores Pouchot, y a su derecha está el edificio del 5 de febrero 211, que fue construido específicamente, y al parecer es el único que se construyó en América específicamente para este propósito. Después de muchos estudios y de estudiar y analizar la técnica productiva de la fábrica, pude yo en mi tesis de grado hacer una tipología parcial de las flores artificiales que está basada en su materia principal. Tenemos tres tipos principales que son textiles, de papel y de cera, y cada una tiene subtipos dependiendo del material que fue utilizado. Si son de tela, pueden ser de seda, de algodón, de textiles afelpados como el terciopelo, de mezclas. Si es de papel, puede ser papel de escritura, papel tisú. Si son de cera, pueden tener diferentes variantes. Algunas de ellas son con almas o sin almas o de cera pura. Pero hay muchísimas variedades de flores artificiales que no se tienen registradas de forma industrial ni en las clases de labor para México. Un ejemplo muy interesante son las flores que están hechas con crin de caballo, que son muy comunes en Sudamérica. Aquí tenemos un ejemplo. Son unas flores muy, muy antiguas, tienen más de 100 años. Las primeras son unas violetas en algodón. Las blancas son unas violetitas en terciopelo. Las de abajo son unas amapolas hechas con seda. Y si ven ahí, todavía tiene el precio y dice $4.40. La hoja está elaborada en terciopelo y pintada a mano. Ahora las flores de cera pues son diferentes. Normalmente se utilizaban azares y estos azares se pusieron muy en boga después de la boda de la reina Victoria de Inglaterra. ¿Por qué? Porque ella, por tradición, utilizó azares en su boda y como era, podemos decirlo así, toda una influencer a nivel mundial,
la reina Victoria hizo que estos productos se popularizaran de tal forma que todo el mundo, en todo el mundo occidentalizado, quisiera casarse con azares de cera. Y la gracia de que fueran los azares de cera es que representaban la pureza, la fertilidad y el bienestar de la pareja. Ahora pasamos a la sección de quiénes, cómo y para qué usan las flores artificiales. Bueno, en un inicio, en el siglo XIX y a principios del siglo XX, pues quienes utilizaban estas flores eran evidentemente aquellas élites de la sociedad mexicana que tenían capacidad adquisitiva para contratar al florista artificial y utilizar sus productos. Es muy interesante porque nosotros pensamos en flores artificiales y lo primero que se nos puede venir a la mente son estos ramos que venden en todas las casas de manualidades para adornar las casas. Bueno, estas flores artificiales hechas a mano también se utilizaban para decorar espacios, como podemos ver en este periódico de 1911, en donde hicieron una nota entrevistando a Etienne Peugeot, quien decoró con plantas y flores, tanto artificiales como flores naturales, el Club France en 1890. También podemos destacar una gran labor de esta fábrica de flores en específico en los festejos del centenario de la independencia, en donde no solo decoraron edificios como el centro mercantil, sino que también hicieron y decoraron carros alegóricos como los que se ven de a su lado derecho. Y al lado izquierdo podemos observar a una pareja de diplomáticos en donde la señora, muy apropiadamente, trae puesto su buquet de flores. Otra cosa que es muy interesante en estas celebraciones del centenario es que fueron contratados para decorar los salones principales de Palacio Nacional, en donde se ofrecían los festines celebratorios encabezados por don Porfirio Díaz. Aquí podemos ver a Madero y a Justo Sierra en sus bodas con flores de la fábrica de flores Bucheu. ¿Cómo sabemos que estas flores son de la fábrica de flores? Pues es muy sencillo. Dentro de la correspondencia familiar y de la correspondencia mercantil, tenemos justamente que la familia tenía tratos con estas élites y muy frecuentemente eran visitados por ellos para adquirir los productos. Así es. Por ejemplo, esta hasta dedicatoria tiene. Y obviamente todo el trabajo de la floristería fue hecha por ellos. Aquí el trabajo que es muy, muy destacable es el gran sombrero, porque no es un tocado, hecho con unos azares pequeñísimos y con una labor impresionante, ¿no? Y si se van dando cuenta, en las diferentes fotografías van apareciendo también distintos estilos que van acordes con la moda. Y esto es sumamente importante porque podemos entender la manera en la que los floristas, los sombrereros y los modistas o los diseñadores de modas empiezan a trabajar juntos para generar una línea estilística específica. Ya en épocas posteriores, pues podemos ver también el uso de las flores artificiales en celebraciones de otra índole, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, una fiesta de 15 años y otro desposorio, en donde todas las chicas que fueron invitadas a esta celebración tienen puestas buquets y tocados con flores artificiales. Bueno, yo digo que no solamente en este tipo de celebraciones. Después decía yo cuando era pequeña que estábamos presentes desde que nacíamos hasta que nos moríamos. ¿Por qué? Porque cuando nacíamos, ya fuera en los bautizos o en las presentaciones a los templos o en alguna cosa de este tipo, ya fuera que le pusieran flores a la niña o se utilizaran los adornos para hacer los banquetes o las pequeñas celebraciones en casa. Después seguían pues las primeras comuniones
o los festejos de primavera en las escuelas, y este tipo de cosas que siempre se utilizaban flores, pero no solo ahí. Después, cuando las chicas empezaban a salir, en esas épocas, me refiero en los 30, pues siempre salía uno de sombrero y la flor nunca faltaba. Y bueno, otro gran nicho en el que hemos visto flores artificiales a mañana, tarde y noche y por más de 70 años es la pantalla grande y la pantalla chica también. Aquí, por ejemplo, en este póster de la película Azares para tu boda, sabemos perfectamente que el tocado es de la fábrica de flores. A mí lo que me impresiona es que nadie les dijo jamás que lo habían puesto al revés para la foto. Pero bueno, este es uno de estos ejemplos de la pantalla grande. Y podemos seguir también con las plantas, ¿no? Ya en los programas más modernos de los 60 pueden ver ese árbol que también fue facturado en la fábrica para estos programas de variedades que pasaban por las tardes para los jóvenes. Para una película también se hizo toda una selva. Es importante decir que no solo se hacían cosas pequeñitas, se hacían cosas muy, muy grandes. Y ya en la época moderna, en los 90, pues tenemos justamente que todos estos ajuares que aparecían en las telenovelas eran mandados a hacer a la fábrica de flores. Seguramente ustedes reconocerán a todos los personajes que aparecen aquí en la lámina y pues estas flores, las rosas tan grandes y emblemáticas que usó Vivi Gaitán en su boda. Ya retomando un poco la tradición y aventurándonos a proyectos de gran tamaño nuevamente, empezamos a trabajar el año antepasado en este tipo de decoración también. Esto está totalmente hecho en papel. Las flores más pequeñitas que ven tienen aproximadamente 2 centímetros, las que se ven como arcoíris. Y se hizo este arco para el desfile LGTB. Y ese es un trabajo totalmente en papel. Y bueno, ya en el siglo XXI, ¿qué está pasando? Lamentablemente, ustedes saben cómo son estos asuntos de las herencias y la repartición de los bienes, etcétera, etcétera. Para 2010, la fábrica de flores cierra sus puertas al público. Sin embargo, tras ya casi 10 años de espera, reacomodo y redistribución de las herramientas y de todo un poco, estamos retomando las técnicas que se utilizaban en el siglo XIX para hacer eh, flores en el siglo XXI. Y dirán ustedes, si las flores que vienen del continente asiático son tan baratas y son tan bonitas, ¿por qué retomar una técnica tan antigua? Y la respuesta es muy sencilla, porque cuando uno trabaja con las manos, pone el corazón. Así es. Y lo que uno hace con el corazón siempre perdurará y es lo que nos da identidad. Y también otra ventaja de hacer flores artificiales de este tipo es que se pueden personalizar al gusto de quien las vaya a utilizar. Se pueden hacer flores grandes, flores pequeñas, cosas en miniatura como hemos hecho los últimos años y también cosas tan grandes como el arco que les mostramos que mide 3 metros de altura por 2 metros de ancho. Agradecemos muchísimo su atención y les dejamos aquí nuestros datos de contacto por si alguien tiene alguna duda, preguntas o si quieren alguna flor. O algún interés en especial en cuanto a la información. Muchas gracias. Muchas gracias, bonita tarde.